Hola, hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones. Gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM en su estación Radio Jaí, en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos todos sean ustedes a este programa. Vamos a dar inicio. Bendiciones a todos los niños, a todos aquellos radioescuchas que ya están preparados y listos para el discipulado de esta tarde. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, que sea Él dirigiendo esta tarde, que sea Él dirigiendo el tema de esta tarde, que sea su Espíritu Santo dándonos la sabiduría, la gracia para poder exponer el tema del día de hoy. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu grande amor, Padre. Gracias, mi Dios, por la vida, Señor. Gracias, Padre, por nuestras facultades, Padre, por nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, Padre. Bendice, Señor Dios Todopoderoso, a cada una de las personas, mi Dios, que ya están conectadas, Padre. Bendice a cada una de las personas, mi Dios, que se hacen cargo, Señor, de este lugar, Señor, de esta radio, Señor, de estos medios, Padre, por los cuales, mi Dios, nos podemos comunicar, Padre Santo, con la demás gente, Señor, y poder exponer tu palabra, Padre, y pueda llegar, Señor, Dios Todopoderoso, tu bendita palabra, Señor, a cualquier lugar, Padre. Tu palabra no puede ser callada, Padre. Tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, tiene que difundirse, mi Dios, tiene que llegar, Señor, a muchos lugares, Padre, para llegar al corazón del hombre, Padre Santo, y porque te conozcan, Padre, que tú eres el Dios, Señor, que tú eres el Creador, Señor, de todo lo que hay, de todo lo que existe, Padre Santo, que tú eres el dador de la vida, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios, por este programa, Padre. Gracias, mi Dios, por permitirme estar, Señor, un día más delante de estos micrófonos, Padre, para exponer tu palabra, Padre. Bendice, Señor, todo lo que se lleve a cabo, Señor, en esta mañana, Padre. Bendice los corazones, Padre, las vidas, Padre, que estarán escuchando con atención, Señor, en esta tarde, Señor, el discipulado, Señor, de niños valientes y esforzados, Padre. Bendice a cada niña, Señor, a cada niño, Señor, ahí en donde está, Padre. Toca sus corazones, mi Dios, sigue trabajando en ellos, Padre, que tu palabra, Padre, esté siendo, Señor, plantada en sus corazones, Padre. Tú darás el crecimiento, Padre. Nosotros regamos, Padre, otros, Señor, vuelven a regar, Señor, pero el que da el crecimiento, Señor, eres tú, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, por cada uno de ellos, Señor, bendice la palabra, Padre, que se dará en esta tarde, Señor. Que seas tú, Señor, plantándola en cada corazón. Que seas tú hablando al corazón de cada una de las personas, Señor, que escuchará, Señor, esta grabación, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, queridos niños. Bendiciones. Bueno, pues empezamos nuestro programa. Nuestra lección del día de hoy se llama En el principio. ¿Vale? Vamos a ver qué podemos aprender en esta tarde. Pongan mucha atención. Vamos a empezar nuestro tema del día de hoy. Nuestra base bíblica de nuestro tema del día de hoy, queridos niños, queridos radioescucha, se encuentra en Salmos 92, Génesis 1, 2 y 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Nuestro texto para memorizar es Salmo 92. Y dice así, queridos niños, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios.
Salmos 92. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Bueno, pues eso es nuestra tarea. Recuerden hacer su tarea de esta semana, queridos niños, leer su referencia bíblica y aprender su texto bíblico de esta tarde, de esta lección, queridos niños. Y vamos a ver qué vamos a poder aprender. ¿Cuál es el objetivo de nuestra lección de esta tarde, queridos niños? El objetivo de esta lección de esta tarde es que vamos a aprender que la Biblia nos enseña, queridos niños, querido Radio Escucha, que Dios ha existido desde siempre y que la Biblia es la palabra de Dios y no pensamientos de hombres, queridos niños. En las referencias bíblicas que estamos dando en esta tarde, queridos niños, en nuestros versículos, están estas respuestas, este objetivo de esta lección, queridos niños. Simplemente el texto que nos vamos a aprender en esta semana, queridos niños, nos está diciendo que Dios ha existido desde siempre. Desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, Él es Dios. Él nadie lo creó, queridos niños. Él siempre ha estado, desde antes de que todo esto existiera, Él ha sido Dios, ¿vale? Él siempre ha existido, queridos niños. Él ha estado desde el principio, desde siempre, queridos niños. Y eso es lo que vamos a aprender en esta lección del día de hoy, queridos niños. Que Dios no tiene principio, no tiene fin, ¿vale? Y también decíamos que nuestro objetivo de esta lección, queridos niños, es aprender que Dios inspiró la palabra de Dios, la Biblia, queridos niños, el libro sagrado que nosotros tenemos para aprender de él, para saber todo lo que Él quiere que sepamos, queridos niños. Él lo dejó escrito en ese precioso libro llamado la Biblia. Es totalmente palabra de Dios. Dios inspiró a hombres elegidos por Él para que escribieran los diferentes libros de la Biblia. Ellos emplearon todas sus capacidades y talentos para poner por escrito todo y solamente lo que Dios quería que viniera escrito en la palabra de Dios. Decíamos, ¿verdad? Que no son pensamientos de hombres. Es la misma palabra de Dios inspirada por Dios y escrita por hombres. ¿Eh? Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Miren, hay muchas, desde mucho tiempo, hay muchas preguntas que hay veces, ¿verdad? Que todo niño, todo adulto, llegamos a veces a pensar y a hacernos estas preguntas. Hay veces que llegan, ¿verdad? A la mente de niños, de adultos, estas preguntas. ¿Quién creó este mundo? ¿Cómo comenzó la vida? ¿Existe Dios? ¿Realmente hay un Dios? ¿Y cómo es Dios? ¿Y a Él quién lo creó? ¿Y quién controla este mundo? Hay veces que nos hacemos, ¿verdad? Que nos hacemos todas estas preguntas, que hay un momento en nuestra vida que nos quedamos pensando y hay veces que nos preguntamos o que se pregunta mucha gente, bueno, ¿y quién creó este mundo? ¿Cómo comenzó la vida? ¿De verdad existe un Dios? ¿Quién lo creó? ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo será Dios? ¿Quién controla toda esta naturaleza? ¿Quién controla todo este mundo? Hay muchas preguntas como estas en la mente de muchos niños y personas adultas que pueden estarse haciendo hasta el día de hoy, queridos niños. Pero ¿cómo podemos nosotros saber entonces la verdad? Cuando tanta y tanta gente dice y enseña tantas cosas diferentes, ¿verdad?
¿Sí se han dado cuenta de eso? Que enseñan una cosa por este lado, otros te enseñan otras cosas y otros te enseñan otras cosas y cada quien quiere enseñar las cosas a su manera. Pero ¿saben qué, queridos niños? ¿Saben una cosa? ¿Qué creen? Que Dios mismo nos contesta todas estas preguntas y mucho más preguntas que nos podemos hacer en nuestro largo vivir, queridos niños. Todo lo que queremos saber de esta vida, de todo lo de los cielos, de todo lo que ha existido y cualquier pregunta que tengamos, la podemos encontrar en ese libro llamado la Biblia. Ahí Dios nos contesta todas estas preguntas. ¿Cómo comenzó la vida? ¿Quién creó este mundo? ¿Cómo fue formada las estrellas? ¿Por qué hay cielo? ¿Por qué hay tierra? ¿Cómo fuimos formados? ¿Cómo fue formado el hombre? La palabra de Dios, el mismo Dios nos dice cómo es Dios, quién controla todo lo creado, quién es el dueño de toda esta creación. Todas estas preguntas, queridos niños, Dios no las contesta y no las contesta en este libro maravilloso, la Biblia. Él nos da toda la historia de cómo comenzó todo. Y Dios mismo quiere que conozcamos todo acerca de Él. Por eso Él dejó escrito esta historia en la Biblia, para que nosotros supiéramos, aprendiéramos cómo comenzó todo esto, cómo comenzó la vida, cómo comenzó toda esta historia del hombre, de la vida, de la naturaleza, de todo lo que ven nuestros ojos. Y todo lo dejó escrito en su maravilloso libro, la Biblia. Ahí podemos encontrar la respuesta de muchas preguntas que nos vengan en nuestra mente. ¿Eh? Por eso es importante conocer la palabra de Dios, abrir ese libro llamado la Biblia. Todos tenemos una Biblia en nuestra casa, todos, todos, cualquier gente y a cualquier lugar que tú vayas, a cualquier casa que tú vayas, hay un libro llamado la Biblia en cada hogar. Pero hay muchas personas que no la abren, no la leen, que la tienen ahí nada más porque saben que es un libro sagrado. Pero es necesario que lo abramos, que lo leamos, que lo estudiemos, que lo escudriñemos, para que conozcamos a Dios y para que podamos ver todas las respuestas a todas estas preguntas que a veces nos hacemos y que queremos encontrar las respuestas en, en cualquier lugar, pero no abrimos la Biblia. Y ahí es donde están todas las respuestas a nuestras preguntas, queridos niños. Mira, dice en 2 Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios, queridos niños. No es para tenerla de adorno, no es para tenerla nada más como un amuleto, no es para nada más estarla llevando, tenerla en el carro o tenerla guardada en casa. No, queridos niños, la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios y es para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Para eso es la Biblia. Por eso debemos leerla en oración, sobre todo en oración, queridos niños.
Debemos aprenderla, instruirnos. La misma palabra te va a enseñar. La misma palabra te va a instruir. La misma palabra te va a corregir malos hábitos en tu vida. Ahí vas a aprender a vivir correctamente. La palabra de Dios nos va a enseñar a vivir correctamente. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? ¿Cómo quiere Dios que nos comportamos? ¿Cómo quiere Dios que lo alabemos? ¿Cómo quiere Dios que lo busquemos? ¿Cómo quiere Dios que caminemos en este mundo? Ahí es donde vamos a encontrar todas nuestras preguntas. Ahí vamos a poderlas contestar todas, ¿vale? Porque es un libro inspirado por Dios, ¿vale? Así que estamos viendo que entonces ningún hombre inventó esta historia, ningún hombre inventó esta historia. Hemos comentado que la palabra de Dios, la Biblia, no son cuentos, queridos niños, no son fábulas, es historia de vida de hombres reales, de mujeres reales, de niños reales que vivieron en este mundo, que vivieron entregados a Dios, que supieron escuchar la voz de Dios, que supieron hacer la voluntad de Dios, que supieron obedecer a Dios, que se dejaron en las manos de Dios para que Dios pudiera trabajar en ellos y ellos pudieran transmitir la palabra de Dios, pudieran hablarles a otros de lo que Dios quiere que vivamos, de cómo quiere que nos comportamos. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad, queridos niños. No es mentira, no es fábula, no es cuento, no es algo que escribió el hombre por escribir. Dice que toda la Biblia es inspiración de Dios, es inspirada por Dios. Él usó hombres santos, hombres entregados a Dios, para que escribieran la mente de Dios en la Biblia. El Espíritu Santo era el que dictaba a estos hombres lo que él quería que pusieran en este libro llamado la Biblia. Y todo lo que hay en él es verdad. Todo lo que se cuenta de Moisés, Elías, Josué, Raf, Ruth, Esther, Samuel, Timoteo, Pablo, Pedro, Juan, Jesús, fueron nombres de verdad. Son historias de verdad que quedaron pasmadas en la Biblia, para que nosotros tuviéramos esos ejemplos de hombres comunes como tú, como yo, que tuvieron también vidas como la tuya, como la mía, con errores, pero que supieron escuchar la voz de Dios, que supieron obedecer a Dios, que supieron prepararse con la palabra de Dios y que tenían vida de oración, vida de devocional con Dios. Les gustaba pasar tiempos con Dios. ¿Vale? Entonces, estamos viendo que entonces la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice la historia en la Biblia. Vamos a ver cómo comenzó todo. Vamos a ver todo lo que la Biblia nos dice paso a paso.
¿vale? Escucharemos atentamente lo que Dios quiere decirnos en la palabra de Dios. Cada historia, cada palabra que viene en la palabra de Dios, vamos a aprenderla. Y vamos a ver qué podemos aprender de cada hombre, de cada mujer que también vivió en esta tierra y que escuchaba la voz de Dios y que era blandito a la voz de Dios y que eran obedientes a la voz de Dios, ¿vale? Vamos a leer algunos mensajes bíblicos de la palabra de Dios que contestarán algunas preguntas que nos hicimos al inicio, ¿verdad? Todas estas preguntas de que si Dios existe, cómo es Dios, quién lo creó, pues vamos a ver uno de los textos o de los pasajes bíblicos que quiero leerles en esta tarde, queridos niños. Uno de ellos es el versículo que ustedes van a aprender en esta semana, que viene en Salmos 92. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Una de las preguntas que muchos hombres y muchos niños a veces se hacen es, ¿verdaderamente existirá un Dios? ¿Hay un Dios que existe? ¿Verdaderamente Dios estará en el cielo? Aquí dice la palabra de Dios en Salmo 90, Dios 92, que antes de que todo esto que existiera, antes de que todo esto tuviera forma, dice que Dios ya existía desde el principio, desde antes de que todo esto existiera, Dios ya existía. Él no tiene principio, no tiene fin. Él siempre ha existido, queridos niños. Él a nadie lo creó. Él es que el creador. Pero a él nadie lo creó. Él siempre ha existido, queridos niños. Él ha estado desde el principio, ¿vale? A él nadie lo creó. ¿Vale? Y también dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, dice que antes de que esta tierra existiera, existía Dios. Esta tierra dice que esta tierra estaba desordenada, estaba vacía, había tinieblas, no había luz, no había nada, ¿vale? Dicen estos versículos, en estos pasajes bíblicos que les acabo de leer, nos dicen que en el principio estaba Dios y que todavía no había mundo, no tenía forma este mundo, queridos niños, no había nada, solo estaba un gran vacío de nada. No había nada de luz, solo había oscuridad, no había plantas, no había animales, no había gente, solamente existía Dios. Dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada, era un caos, no había nada. No se veían estrellas, no había sol, no había luna, no había plantas. No había pasto, no había árboles, no había flores, no había pájaros, no había peces, no había animales, no había hombre alguno. Dice Génesis que solamente el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mientras todo este mundo era un caos sin forma, Dios existía, queridos niños. Él estaba ahí, aun cuando nada estaba formado. Dice que todo era nada, estaba vacío, estaba todo desordenado, era un caos. Y solamente estaba Dios ahí, moviéndose.
No había gente, absolutamente nada, queridos niños. Solamente existía Dios. Entonces, una de las preguntas que muchos niños y mucha gente se hace es si verdaderamente Dios existe, si verdaderamente hay un Dios. Pues aquí la palabra de Dios nos dice que solamente Dios estaba desde el principio. El Espíritu de Dios se movía sobre la nada, sobre nada. Había un vacío y solamente estaba Dios. También una de las preguntas es, ¿cómo es Dios? Pues Dios es espíritu, queridos niños. Dios no tiene cuerpo como tú y como yo. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo como tú y como yo. Dios no se puede tocar, queridos niños. No podemos verlo como nosotros nos vemos unos a otros. Dios está en todo lugar, queridos niños, porque Dios es espíritu. Dios está en todas partes, queridos niños. ¿Vale? No lo podemos ver, no lo podemos tocar. Dios es un Dios trino, queridos niños. Él es tres personas en uno. Dios Padre, el Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo. Y aunque los miembros de esta Trinidad son seres individuales con misiones diferentes, son uno en propósito y están perfectamente unidos con el fin de llevar a cabo el plan maravilloso de la salvación de Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Dios siempre ha existido, queridos niños. Siempre. A Él nadie lo creó. Él es el creador de todo. No hay nada ni nadie más importante o más poderoso que Él. Nada, absolutamente nada, queridos niños. Dios vive en el cielo. El cielo no es un lugar en el cual podamos ir y irlo y visitar en avión o en cohete, como cuando vamos a otros lugares, cuando queremos ir a visitar París, España, ir a otros lugares, Canadá, Estados Unidos, pero al cielo no podemos irlo a visitar. Decir, ay, voy a reservar un vuelo para ir a ver, para ir a disfrutar del cielo. No, queridos niños, porque ese lugar es la habitación de Dios. Ahí vive Dios. ¿Se acuerdan que una vez estudiamos ese hermoso tema? Que el cielo es la habitación de Dios. Ahí es donde vive Dios, ¿vale? Entonces Dios vive en el cielo. Y el cielo no es un lugar en el cual podemos ir en avión o en cohete. No podemos ir ahí, queridos niños. Nadie puede ir al cielo. Solamente Dios está ahí, queridos niños. Además, el cielo está mucho más alto que la luna, que las estrellas. Y está mucho más lejos que nuestro sistema solar y la galaxia Vía Láctea. No podemos viajar hacia donde está Dios, queridos niños. No podemos. Esa es la habitación de Dios. Ese es el lugar donde vive Dios, queridos niños. Dios no necesita viajar para llegar hacia nosotros. Nosotros no podemos viajar para ir al cielo, pero Dios sí puede estar donde estamos nosotros. Él sí puede estar donde estamos nosotros. Él sí puede llegar hasta donde estamos cada uno de nosotros, porque Dios puede estar en todas partes, queridos niños. ¿Vale?
Dios es omnipresente, queridos niños. Él puede estar en todo lugar. Él puede estar ahorita aquí conmigo y puede estar ahí donde están cada uno de ustedes, en casita donde están ustedes, ¿vale? Porque Él puede estar en todos lados, queridos niños. Aunque nosotros no podamos ahorita por el momento, ¿verdad? Ir a los cielos. No hay un transporte que nos lleve al cielo. Pero Dios sí puede llegar hasta donde estamos nosotros, porque Él puede estar en todo lugar. Además, Dios, ¿verdad? También sabe todo, queridos niños. Dios puede leer nuestros pensamientos, queridos niños. Dice Job 21:27, yo conozco vuestros pensamientos. Dios conoce lo que pensamos. Dios conoce lo que estamos pensando. Decíamos en una lección que también vimos hace tiempo. Decíamos que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la conoce, ya sabe lo que vamos a decir, queridos niños. Él conoce todo. Él nos conoce a cada uno por nuestros nombres, conoce a cada uno de los miembros de nuestra familia. Conoce, ¿verdad? Decíamos también que conoce hasta inclusive cuántos cabellos tenemos, cuántos cabellos se nos han caído. Conoce nuestra identidad, conoce nuestra vida, conoce lo que pensamos, conoce dónde estamos, conoce dónde caminamos. Él conoce todo, conoce lo que hacemos cuando estamos solos en casa. Él sabe lo que pasa cuando estamos solos en casa, qué es lo que estamos haciendo. Él sabe cuando, Él se da cuenta cuando rompemos algo y sabe si vamos a ser niños que vamos a decir la verdad ante nuestros padres, si vamos a ser, si vamos a decirle a papá si rompimos algo o no, si nos portamos bien. Él conoce todo, queridos niños. Sus ojos están en todo lugar, en todo lugar. Dice Proverbios 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar contemplando a los malos y a los buenos. No podemos escondernos ante la mirada de Dios, queridos niños. No podemos escondernos ante los ojos de Dios, ni debajo de la cama, ni debajo de la mesa, ni detrás de un árbol. No podemos escondernos. Sus ojos están en todo lugar, en todo lugar. ¿Recuerdan que les he comentado que el mundo es como una pecera, ¿verdad? Transparente. Y que por donde nos movemos nosotros, los ojos de Jehová están ahí, viendo lo que estamos haciendo, cómo nos comportamos, qué hablamos, qué pensamos, hacia dónde nos dirigimos, con quién nos juntamos, las palabrotas que decimos o las bendiciones que decimos, cómo respondemos a nuestros padres o cómo amamos a nuestros padres. Él ve todo, queridos niños. Él conoce todo y sabe todo. Él es eterno. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Una de las preguntas, ¿verdad? Que a veces la gente se hace, ¿cómo es Dios? Pues Dios es todo esto, queridos niños. Dios es omnipresente, es omnipotente, omnisciente, es eterno, es justo, es verdad, es santo, es poderoso, es creador. Es mucho más. Dios es espíritu, Dios es amor. ¿Ven? Pues eso es lo que es Dios, queridos niños. Entonces, Dios es principio y final.
Dios es el alfa y el omega. Dios es desde siempre. A Él nadie lo creó. Él es el creador. ¿Vale? Entonces, Él sabe lo que estamos haciendo ahorita. Sabe que estás escuchando tu discipulado. Él sabe que estoy ahorita dando la palabra. Él sabe lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en estos momentos. Él sabe lo que están haciendo otras gentes en otro lugar, viendo a gente mala, viendo gente o niños malos que se comportan mal. Él está viendo todo, queridos niños. Él sabe todo. Dios puede estar donde quiera y en cualquier lugar y sabe todo, absolutamente todas las cosas. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es omnisciente. Cuando nosotros dormimos, Él está ahí. Recuerden que Dios es espíritu. No podemos verlo, pero Él está ahí, queridos niños. Él está cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la tienda, cuando vamos al supermercado. Él está ahí. Él puede moverse en todo lugar, queridos niños. Y puede estar contigo en cualquier lugar, queridos niños. Y tiene sobre todo un gran plan para cada uno de nosotros. Tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, queridos niños. Dios nos ama y nos amó tanto y nos ama tanto a toda la humanidad, ¿verdad? Que Él quiere que conozcamos su historia. Quiere que lo conozcamos como es Él. Quiere que conozcamos cómo nos ama. Quiere que conozcamos todo lo que Él hizo por amor a nosotros. Por eso la escribió en la Biblia. ¿Vale? Él escribió toda su historia para que lo conozcamos, cómo es Él. Para Él no hay nada imposible. Él es un Dios de lo imposible. Él es el médico divino. Él es el Salvador. Él es el Dios omnipotente. ¿Vale? Nos amó tanto, tanto, queridos niños, que quiere y quiso compartir su historia con nosotros. Y quiere que lo conozcamos, quiere que conozcamos su poder, que conozcamos su amor, que conozcamos su poderío, su majestad, su poder, su plan para nosotros, sus propósitos para nuestra vida, su plan maravilloso, este gran plan que incluye a su Hijo Jesús. Dios nos compartió porciones de su gran plan con 40 hombres, queridos niños. Dijimos, ¿verdad? Que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Y Él usó a 40 hombres que escribieran lo que Dios quería que escribieran en ese libro. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:21. Escucha, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces decíamos al principio de nuestra lección, ¿verdad?, que Dios inspiró la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Les había dado otra lección de cómo Dios nos habla y cómo podemos hablar nosotros con Dios. Mucha gente dice, es que yo quisiera que Dios me hablara, que me dijera, yo quisiera oír la voz de Dios para poder entender qué es lo que quiere de mí. Yo quisiera oír esa voz. Pues la voz de Dios puedes escucharla leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Esa es la manera por la cual Dios puede hablar a tu corazón, Dios puede hablar a tu vida. Esa es la manera en que Dios nos habla, en su palabra, en la Biblia. Y nosotros podemos hablar con Dios por medio de la oración.
¿vale? Cuando tú quieras hablar con Dios, habla por medio de la oración. Decíamos también que mucha gente dice, es que entonces, ¿cómo oro? Es que no sé orar. Orar es platicar con Dios, ¿vale? Decíamos que oración y rezo es muy diferente. El rezo es algo que tú aprendes, que continuamente lo dices repetidamente, una sola cosa. Y oración es hablar con Dios. Decíamos que hablar con Dios es platicar con Dios. Es como cuando tú platicas con tu amigo, que le dices tus penas, le dices tus problemas, lo que te pasó, o es como platicar con mamá y papá, cómo te fue en la escuela, qué te pasó, si fuiste contento, te fue bien, fuiste feliz en la escuela, o tuviste problemas con tus compañeros. Todo eso se lo platicas a mamá y a papá. Pues así es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Nosotros podemos venir a Él y contarle a Él nuestras penas, nuestras necesidades, pedirle por la salud de nuestro familiar, decirle nuestros problemas o decirle con quién tenemos algún problema para que Él nos ayude a arreglar ese problema. Eso es hablar con Dios. Hay muchas cosas por las que podemos hablar con Dios. ¿Se acuerdan aquel versículo de la palabra de Dios que dice, entra a tu habitación, cierra tu puerta y ora en lo secreto con tu Dios? Habla con tu Dios en lo secreto. Y ahí en lo secreto, Dios te oirá. Dios oye cualquier palabra. Dios oye cualquier oración. No es necesario que le digas a alguien, ay, enséñame a orar, enséñame a hacer una oración. No, tú mismo puedes hablar con Dios, porque hablar con Dios es platicar con Él de todo lo que te ha pasado, de tus problemas, de tus angustias, de tus temores, de tus miedos, de tus necesidades, de todo eso que te da temor. Habla con Dios. Ve a tu cuarto, dobla tus rodillas y habla con Él. Y Él te oirá, queridos niños. Estamos viendo en esta lección que Dios es espíritu. Y dice la palabra de Dios que el que cree en Dios es necesario que crea que le hay, porque Dios es espíritu. Si tú realmente quieres creer en Dios, pues tienes que creer que Él está ahí a tu lado y que cuando tú vas a orar y vas a platicar con Él, debes de tener la plena seguridad de que Dios está ahí escuchando, poniéndote atención a tus problemas, a tus angustias, a tus miedos, a tus temores, a tus problemas, a tus necesidades. Y Él va a echar mano de su poder y Él te va a ayudar a arreglar todos esos problemas. Pero es necesario que hablemos con Él. Por eso hay veces que nosotros y los cristianos en nuestras iglesias no hay cuadros de Jesús, no hay estatuas, porque nosotros tenemos la plena seguridad de que Dios está ahí con nosotros, de que Dios es espíritu y que no es necesario que yo tenga algo delante de mí para saber que Dios me está escuchando, para saber que Dios va a atender mis necesidades, para saber que Dios me va a sanar. No es necesario que haya delante de mí una estatua, un cuadro que tenga la figura de Jesús. No, queridos niños, porque la palabra de Dios nos está diciendo que Dios es espíritu y que está en todo lugar y que Él puede ver en todos lados, que Él puede escuchar, que Él puede conocer nuestros pensamientos. Entonces, no es necesario que cuando tú ores haya algo delante de ti. Debes de tener la plena seguridad
de que Dios está ahí, a un lado de ti, escuchando pacientemente tu oración, tus necesidades, tus angustias, ¿vale? Entonces, en plena seguridad que cuando te hinques a orar, ahí está Dios, queridos niños, ¿vale? Entonces decíamos que la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es inspirada por Dios y no es por voluntad humana. Estos 40 hombres que escribieron la palabra de Dios no escribieron sus propias ideas, no escribieron sus pensamientos, no. Ellos solo escribieron la historia de Dios. Escribieron lo que Dios quiso que estuvieran escritos o que estuviera puesto, exclusivamente lo que Dios quería que supiéramos, lo que Dios quería que aprendiéramos, lo que Dios quería que supiéramos de Él. Y fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Y estos hombres escribieron 66 libros que componen la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y desde la primera capa de la Biblia hasta la última página, es palabra de Dios. Y en cada una de esas páginas está Dios, está su historia, está su poder, está su amor. Y Él quiere que lo sepamos. Y Él dejó este libro maravilloso para compartirnos toda esta historia, todo su amor, todo su poder para que lo conozcamos. ¿Quieres conocer a Dios? Pues lee la Biblia. Y ahí te vas a enterar cómo es. Vas a conocerlo perfectamente. Vas a saber quién es ese Dios tan grande y maravilloso y poderoso del cual te estoy hablando en esta tarde, queridos niños. Querido Radio Escucha, ¿vale? Para eso nos dejó la Biblia. Ahí está lo que Él quiere que sepamos. Dios escogió también un pueblo para sí mismo. Y ese pueblo viene en la Biblia. Ellos eran los israelitas. Estos israelitas no eran americanos ni mexicanos, no hablaban inglés, no hablaban español. Y aunque escribieron la historia de Dios en un idioma que no podemos leer o entender, ha sido traducida a muchos idiomas, queridos niños, para que todos puedan conocer la historia de Dios y el plan maravilloso de la salvación y los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para conocer la verdad de todo esto que vemos, queridos niños. Conocer a Dios, conocer todo lo que Él quiere que sepamos de Él, pero solamente lo vamos a conocer por medio de la palabra de Dios. Por eso es necesario estudiarla, meditarla, obedecerla, instruirte, corregirte con ella, porque en la palabra de Dios hay mucha corrección que tenemos que hacer en nuestra vida. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Y tenemos que obedecer, porque Dios nos lo está mandando. También dice que por ejemplo, los jefes de fábricas, de lugares donde tienen industrias, fábricas, también a ellos les dice el Señor que deben de ser justos con sus trabajadores, que deben de pagarles lo justo. Y también para los trabajadores el Señor les dice que deben de trabajar como si trabajaran para Dios, que deben de ser justos también con sus patrones, que deben de obedecerlos, que deben de hacer las cosas con amor, trabajar con amor, como si trabajáramos para Dios.
A los padres también les dice que no deben de ser ásperos con sus hijos, que deben de amarlos, de instruirlos. Dios tiene para todo, queridos niños. Y Él por eso nos dejó la palabra de Dios, para instruirnos, para corregirnos, para enseñarnos, para aprender de Él, para conocerlo, para conocer la historia completa de cómo comenzó todo esto, ¿vale? Por eso es necesario estudiarla y por eso la dejó y tal vez al principio fue escrita en unos idiomas que nosotros no podíamos leerla, pero también Él utilizó a hombres para que pudieran traducirla a nuestro idioma, para que podamos leerla, para que podamos conocer todos la historia de Dios, para poder conocer todo lo que Él quiere que sepamos de Él. ¿Eh? ¿Dan cuenta? Dios nos amó tanto, mucho, mucho, queridos niños, que Él quiere que conozcamos su historia. ¿Vale? La historia de Dios es para todo aquel que quiera conocer verdaderamente al Dios verdadero. Si tú quieres conocer al Dios verdadero, del cual te hablo cada miércoles, abre tu Biblia, estúdiala, medítela, apréndela, estúdiala y sobre todo, obedécela, practícala. Porque eso es lo que Dios nos manda, practicar su palabra. Para eso también fue escrita. No tiene caso, ¿verdad? Que la aprendamos, que la obedezcamos, que digamos, la voy a estudiar, la voy a meditar, voy a leerla. Pero si te tomaste media hora para leerla, para estudiarla, para instruirla, y si en lo que leíste decía que tenías que obedecer a tus padres, y si después de haber estado media hora leyendo la palabra de Dios, y al ratito ya estás desobedeciendo otra vez a tus padres, entonces no estás poniendo atención en la palabra. Tenemos que poner mucha atención para ponerla por práctica, obedecerla, para que realmente estemos cambiando malos hábitos que tenemos en nuestra vida. Dios quiere transformarnos. Él quiere que seamos verdaderamente personas justas, personas buenas, personas misericordiosas, personas que hablen con la verdad. Y todo eso lo podemos aprender de la palabra de Dios, porque ahí es donde te vas a instruir, ahí es donde te vas a corregir. Y si tú en ese momento estás leyendo que dice, hijos, obedeced a vuestros padres, y si tú no estabas obedeciendo a tus padres, entonces vas a corregir eso en tu vida. Vas a decir, ¡ay! Y yo que soy tan desobediente con mis padres, y yo que tanto los grito, y dice aquí la palabra de Dios que debo de respetarlos, que debo amarlos, que debo obedecerlos. Oh Señor, perdóname, estaba haciendo malas cosas. A partir de este momento, Señor, dame la fuerza y el poder para poder obedecer a mis padres como tú dices en tu palabra. Quiero obedecerte, Señor. Quiero obedecer a tu palabra. Y a partir de hoy, Señor, dame la fuerza necesaria para ya no gritarle a mis padres, para poderlos obedecer en todo. Eso es corregir. Te vas a corregir, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios nos amó tanto que para eso nos dejó la palabra de Dios. Porque para eso es. Pero si no la abres y la tienes ahí guardadita, pues de nada te va a servir, querido niño, querido radio escucha. Y si no tienes Biblia, cómprate una Biblia. ¿Sabías que es el libro más vendido y el más aborrecido? Porque hay mucha gente que no lo quiere, pero hay mucha gente que sí ama la palabra y la estudia y la escudriña, porque sabe que en ella viene la verdad y que sabe que en ella viene todo lo que tenemos que saber sobre Dios. ¿Vale? Entonces, si no tienes una Biblia,
Cómprate una, haz el sacrificio y cómprate una para que la empieces a leer, para que la empieces a estudiar y para que empieces a aprender de ese gran Dios, grande y maravilloso, amoroso, poderoso, grandioso, que es Dios. Y cada que la leas y cada que pases un capítulo más, te vas a ir emocionando y viendo cómo Dios trabajaba en aquellos hombres. Y Dios es el mismo de siempre, recuerden. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El mismo Dios que ayudó a Moisés y que transformó a Moisés, también puede transformarnos a nosotros. El mismo Dios que también transformó a Pablo siendo un asesino, siendo que maltrataba a los hijos de Dios, después Dios lo transformó y fue un hombre que predicaba la palabra de Dios, que amaba a Dios, que obedecía a Dios, que hacía la voluntad de Dios. La palabra transforma, queridos niños. Pero siempre que la leas, ora a Dios, que te abra el entendimiento, que te dé sabiduría para entenderla, que te hable por medio de ella. Y Dios hará la obra, querido niño, querido radio escucha. ¿Eh? Para eso es la palabra de Dios, queridos niños. La historia de Dios es para todo aquel que quiera conocer verdaderamente al Dios verdadero. Y saben, yo he leído la historia de Dios y me encanta. Y la he leído y vuelto a leer. Y cada que la leo me emociono. Y cada que la leo lloro. Cada que la leo me emociono de muchas cosas que Dios nos promete y que cumple sus promesas. ¿Vale? Yo la he leído y quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Quiero compartir con cada uno de ustedes lo que he leído. Quiero compartir con ustedes la historia de Dios y la estaré compartiendo con cada uno de ustedes para que también ustedes puedan conocer la historia de Dios y puedan conocer el amor de Dios y puedan conocer ese Dios todopoderoso y grandioso que está en los cielos. Y para que también puedan comprender que Dios tiene un gran plan para cada uno de ustedes. Tiene propósitos buenos para ustedes. ¿Vale? Estaremos aprendiendo muchas cosas maravillosas de este libro maravilloso llamado la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a estar aprendiendo la historia de Dios, la historia de esos grandes hombres que Dios utilizó para que nosotros aprendiéramos grandes lecciones de esos grandes hombres y que a partir de esas experiencias que tuvieron todos esos hombres, nosotros tomemos de ellos y aprendamos muchas cosas de esas personas, ¿verdad? De la vida de Moisés podemos aprender muchas cosas y podemos arreglar o pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? A dejar algunos hábitos que tenemos y vayamos nosotros perfeccionando nuestra vida poco a poco con la palabra de Dios y aprendiendo también de esos grandes hombres. ¿Cómo pudieron tener tanta fe? ¿Cómo podían creer tanto en Dios? ¿Cómo podían obedecer a Dios? Vamos a ver cómo lo hacían ellos para que nosotros también hagamos lo que ellos hacían. Tomemos ejemplos de ellos y sobre todo el ejemplo más poderoso y más maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, queridos niños. ¿Eh? Bueno, pues hoy aprendimos, queridos niños, que Dios no tiene principio ni final, que Dios siempre ha existido, que nadie lo creó. Él es el creador de todo lo que vemos. Aprendimos que Dios es espíritu y que vive en el cielo y que Dios está en todo lugar, que Dios está ahorita contigo y está conmigo.
Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce todo lo que hemos hecho. Está aquí conmigo, está con ustedes, Él lo sabe todo, Él es eterno, Él es amor, Él es poderoso, Él es grandioso, Él es creador, Él es la palabra, Él es espíritu, Él es santo. Es todo eso, los niños. Y todo eso lo vamos a ver en su historia, en la palabra de Dios. Vamos a conocerlo, vamos a disfrutar de todas esas historias hermosas y maravillosas que vienen en la palabra de Dios, queridos niños. Querido Radio Escucha, ¿vale? Conózcanlo, conéctense, no dejen de escuchar su discipulado, de conectarse, para que aprendan ustedes también la historia de Dios, la historia del hombre, la historia de esta tierra, cómo se formó, por qué existimos, para qué fuimos puestos en este mundo, para qué nos creó Dios, para qué estamos en este mundo. Todas esas preguntas nos las va a responder la palabra de Dios, queridos niños, ¿vale? Porque Él es el que inspiró la palabra de Dios. Y todo lo que viene allí en la Biblia es palabra de Dios. ¿Eh? Él nos conoce, queridos niños, y sabe nuestros nombres. Sabe tu nombre, sabe mi nombre, sabe mi vida, sabe tu vida, sabe lo que hablas, sabe lo que piensas. Sabe cómo te comportas en la escuela, en el camino de la escuela, cómo te comportas en casa, cómo te comportas con tus padres, cómo les hablas a tus padres, cómo les hablas a tus maestros. Él conoce absolutamente todo, queridos niños. No podemos engañarlo, no podemos escondernos, no podemos mentirle. Él conoce absolutamente todo, todo, ¿vale? Esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Hoy aprendimos eso, que cuando tú oras, Dios está también a tu lado y que no es necesario que tengas delante de ti nada para saber que Dios te está escuchando. Recuerden que Dios es espíritu y Él está en cualquier lugar donde tú vayas orando. Puedes ir sentado en la pecera y puedes estar orando en el pensamiento y como Dios conoce los pensamientos, Él está viendo y escuchando oración, ¿vale? Así que si tú quieres conocer al Dios verdadero y al Dios grandioso que cada miércoles te presento, pues no dejes de conectarte, ¿vale? Gloria a Dios. Y no olviden compartir también esta historia con alguien más, ¿eh? Y continuaremos esta historia la próxima semana, queridos niños. Veremos qué podemos aprender el próximo miércoles. ¿Eh? Hoy aprendimos que el mundo, antes de que todo existiera, no había nada. ¿Se dan cuenta que no existía nada? La tierra estaba desordenada. No había sol, estaba oscuro totalmente. No había nada, queridos niños, absolutamente nada. Solamente existía Dios. Por eso nuestra clase se llamó hoy En el principio. En el principio no había nada, nada. La tierra estaba desordenada, no había luz, había una total oscuridad y solamente Dios estaba moviéndose ahí, porque Dios es espíritu y los que le adoran y los que le buscan en espíritu, es necesario que crean que Dios está ahí con cada uno de ustedes, ¿vale? Pues vamos a orar para despedirnos. Yo los espero el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por YouTube y por Facebook en nuestra página Dios es fiel, comunidad de fe. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre Santo, por esta tarde maravillosa, mi Dios, que nos permitiste, Padre Santo, estar escuchando al Señor
la palabra de Dios, estarnos instruyendo en la palabra de Dios. Hoy aprendimos, Padre, que tú siempre has existido, Señor. Desde la eternidad, desde siglos y siglos, siempre has estado tú ahí, Señor, en los cielos, Señor. Tú siempre has existido, Señor. Aun cuando todo, Señor, era un caos, aun cuando todo, Señor, era oscuridad, tú estabas ahí, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Hoy aprendimos también, Padre, que tú eres Espíritu, Señor, y que tú estás en todo lugar, Señor. Que ves lo que hacemos, que tú ves lo que pensamos, que tú ves cómo nos comportamos, que tú ves, Señor, cómo caminamos, Señor, hacia dónde caminamos, Señor, cómo nos comportamos en la escuela, en el trabajo, Padre. Tú conoces todo de nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a comprendernos, Señor, a comprender, Padre Santo, y a dejar, Señor, malas costumbres, Padre, y a seguir, Señor, lo que tú, maravilloso Dios, nos quieres enseñar, Padre Santo, con tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a estar preparados, Señor, que nuestro corazón, Señor, y nuestra mente, Señor, siempre estén alineadas, Señor, hacia ti, Padre, para escuchar, Señor, todas tus verdades, todas tus historias hermosas, Señor, de la palabra de Dios, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios, por tu amor y tu misericordia, Señor. Bendice a cada niño, Señor, bendice a cada radio escucha, Padre Santo, que se tomó su tiempo, mi Dios, para escuchar, Señor, este pequeño discipulado, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, que tu palabra, Señor, quede plantada en el corazón de cada uno de ellos, Padre Santo. Bendícelos, Señor, y guárdalos, Señor, que tú seas, Señor, su protector, su ayudador, Señor. Te pido, Señor, por cada niño, Señor, por cada señorita, Señor. Bendícelos, Padre. Abre su mente, Señor, para que ellos también puedan conocerte, Señor, y puedan alabarte, Señor, como te alabamos nosotros, Señor. Eres grande, Padre Santo. Te glorificamos, Padre. Señor, te dejo, Señor, en tus manos, Padre Santo, a cada uno de ellos, Señor. Que tú seas, Señor, obrando en la vida, Señor, de cada uno de ellos, Padre Santo. Despídenos, Señor, en amor, Señor. Despídenos en armonía, en paz, Padre Santo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, para quien está la honra y gloria, Señor. Amén. Gracias, poderoso Dios. Gloria a ti, Señor. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM. Que Dios me los guarde. Bye. Dios los bendiga.